Flor Misrachi pregunta hoy con 4 invitados especiales. Javier San Llorens, infectólogo y miembro de la Comisión Asesora del MINSA para el Coronavirus, Rogelio Moreno, psiquiatra, Luis Navarro, economista y Miguel Mayo, exministro de Salud. El tema de hoy, rompiendo el confinamiento. Primera pregunta, doctor San Llorens. Rebrotes, ¿qué proyecciones tienen en este sentido? Bueno, rebrotes o repunte en el número de casos va a haber seguro a lo largo de este año y quizás en el 2021. Eso es la experiencia que se tiene en prácticamente todos los países que han liberado la cuarentena absoluta. Así que es algo que nosotros vamos a tener que lidiar todo este año y probablemente el próximo año. Y ojalá que esos rebrotes no sean los significativamente importantes para que en ningún momento se amenace la capacidad hospitalaria, que es el parámetro más útil, más objetivo, más importante que ha tenido la cuarentena, ¿no? Evitar el colapso del sistema sanitario del país. ¿Pero tienen alguna proyección, alguna cifra de la que no podemos pasar o no deberíamos pasar? Bueno, para eso se hacen las mediciones epidemiológicas, por ejemplo, del R, ¿no? El RT, ¿no? Que es la transmisión efectiva o propagación del virus, ¿no? Y lo que hemos visto es que cuando llega el RT como al 1.7 de forma sostenida, entonces el incremento de casos empieza a ser más exponencial que aritmético. Y ahí entonces en 2 o 3 semanas pudiéramos tener un problema serio de la capacidad hospitalaria, aún con el colchón que pronto se habilitará del hospital modular, ¿no? Entonces la idea es que tratar de no llegar a ese 1.7 a nivel nacional. ¿Y cómo influye que los niños ya estén en la calle frente a estas proyecciones que ustedes tienen? Bueno, si te fijas, por ejemplo, la flexibilización en la salida de los niños ha sido bien sutil. De hecho, incluso mucha gente criticó de que por qué no dejábamos salir un poco más a los niños. Pero nosotros lo hemos querido hacer de una forma un poco más rigurosa inicialmente y después vemos cómo estas medidas impactan en la R, ¿no? Para ya tomar medidas un poco más flexibilizadoras, ¿no? Doctor Mayo, ¿qué medidas hay que tomar para no regresar a la cuarentena? Buenos días y feliz domingo a todos. Mira, Flor, efectivamente, en este proceso de reapertura, porque ya lo dijo el doctor San Llorens, es un proceso porque hay que hacerlo por etapas y hay que hacerlo con muchísima calma. Es mejor ir poco a poco y no tener que regresar. Obviamente por fase, e inclusive yo me atrevería a decir que por regiones, porque no todos tenemos los mismos indicadores ni las mismas capacidades en los sistemas de salud a nivel nacional, y hacerlo la primera fase con las menores riesgos. Nosotros tenemos que evaluar el riesgo personal que tome en cuenta, por un lado, la edad y la existencia o no de las comorbilidades que ya conocemos que pueden evolucionar a este paciente a severo, y por otro lado, el riesgo de transmisión laboral. Y en estos casos, tomar en cuenta la exposición al virus. No es lo mismo, por ejemplo, la exposición al virus que se tiene en una clínica que en un taller. Lo otro importante, que si lo vamos a hacer por fases, entre la primera fase y la segunda fase, o entre una fase y su fase anterior, debe pasar por lo menos 3 semanas. Recordar que esta es una enfermedad que tiene un periodo de incubación máximo de hasta 14 días. Es decir, lo que nosotros hacemos hoy, con seguridad, no la vamos a tener que ocurrió hasta dentro de 14 días. Entonces, evaluar en ese momento, darnos cuenta cuál es la capacidad del sistema, lo que decía el doctor, cuánto está el RT, y ver si podemos abrir la siguiente fase o esperamos un rato más para abrir la siguiente fase. Yo vi en la conferencia de prensa y mucha gente después decía que por qué las otras fases no tenían fecha. Yo creo que las otras fases no pueden tener fecha hasta saber cómo nos va en la primera fase. Doctor Moreno, se habla mucho del síndrome de la cabaña, personas que se sienten protegidas en su casa, que no se van a enfermar y a la hora de abrir el país pues les va a costar salir de su casa. ¿Podría hablarnos de eso, por favor? Buenos días, Flores, gracias por la oportunidad de conversar con tu público. Ciertamente a algunas personas les va a pasar esto, el síndrome de la cabaña, que se sienten refugiados y protegidos, pero no todo va a pasar así. Mucho depende en parte de cómo es tu cabaña. Eso quiere decir cómo son tus condiciones en donde estás refugiándote en estos momentos, pero sobre todo va a depender de con quién estás atravesando todo esto. La relevancia de con quién estás es porque esto nos golpea a todos emocionalmente, ya sea el virus, ya sea el confinamiento, ya sea la parte económica, y nuestras emociones se calman más si podemos compartir con alguien con quienes podamos intercambiar perspectivas,
escuchar estas propuestas emocionales y saber que no estamos solos. Y cuando digo intercambiar, no nada más me refiero a aquellas personas que están íntimamente viviendo con nosotros en la cabaña. Tenemos tecnología afortunadamente, así que comunicarnos más allá del círculo con el que estamos compartiendo, de ser un intercambio de experiencias es muy valioso. También tenemos que comunicarnos con las autoridades, esto es importantísimo. Aunque no conozcamos a muchos de los doctores que están hablando de la policía o los ministros, escucharlos, tratar de entender sus propuestas, sus explicaciones, es también muy relevante y esto es parte de la compañía que todos tenemos que estar coordinados y cooperando para poder navegar a través de esto. Así que es mucho más que la cabaña, es la compañía mientras estamos en esta cabaña. Vamos a un cambio comercial, ya volvemos. Esto de Flor Misrachi pregunta, hoy con 4 invitados de lujo: Xavier San Llorens, Luis Navarro, Miguel Mayo, Rogelio Moreno. No se vaya. En Flor Misrachi pregunta, hoy con el especial Rompiendo el Confinamiento. Quiero preguntarle al economista Luis Navarro, ¿cómo irá calentando la economía con el nuevo plan propuesto? Antes que nada, Flor, agradecer la invitación al programa y compartir con este grupo de destacados profesionales y amigos. Yo creo que una gran parte de la economía mundial y de la economía local ha también entrado en suspensión. Así que creo que es importante, dentro de toda la discusión de las medidas médicas y de la salud pública, que es importantísimo, tengamos un equilibrio con varias patas de la mesa, que incluyen, por un lado, obviamente, la salud pública, incluye el tema de la economía, incluyen los impactos sociales y los impactos institucionales. Yo creo que este periodo del próximo par de meses de apertura va a ser crítico poder ejecutarlo de la mejor manera posible, porque es una carta de presentación que tiene del país de lo bien o no que realmente ha manejado en todas estas dimensiones esta situación. ¿Cuántos panameños terminarán en pobreza o en pobreza extrema, señor Navarro? Lo primero realmente ha sido la tendencia que ha vivido el país en el último par de décadas, donde la pobreza, dentro de todas las imperfecciones, se ha venido reduciendo. Las cifras oficiales que se citan, estamos hablando en los 20, ¿no? 20 y pico %, la mitad de ello pobreza extrema. Por supuesto que ahora, con un shock tan importante como este, va a haber un aumento y tal vez la manera de verlo sería a través del empleo, que las cifras de nuevo oficiales que contamos a la fecha son alrededor de 170.000 contrataciones suspendidas, de un universo de cerca de 1.9 millones en la población económicamente activa. Hay quienes hablan de un desempleo de 20%, otros hablan del 14%. ¿Cuál es su posición? Mira, a mí me gusta medir más que la cifra de desempleo, me gusta mucho mirar esto en función del empleo. Y el empleo en grandes números son alrededor de 1,1 millones, un poquito más, de empleados formales en la República de Panamá. El resto incluye profesionales, pero también incluye una gran población informal. De este 1,1 millones aproximadamente hay 800.000 del sector privado y un poquito menos de 300.000 que de una forma u otra están en el sector público. Cuando hablas de 170.000 suspendidos, creo que esa cifra principalmente es sector privado y ya te empiezas a imaginar el tipo de impacto que esto tiene. He allí la importancia de que la reactivación sea efectiva, sea en tiempo y esté acompañada de buenas decisiones que, tal vez un punto muy importante para la audiencia, todos estamos esperando un plan espectacular, mágico, que nos pueda proveer el gobierno en la parte económica. La realidad es que los recursos que tiene la República para resolver todos los frentes que se han abierto simultáneamente son limitados. Así que va a haber una parte muy importante de la responsabilidad de pararnos, que va a caer a nivel de las empresas, los emprendedores, las personas, porque realmente creo que hay unas limitaciones reales en términos a los recursos que el Estado puede asignar a resolver simultáneamente y en un plazo tan corto todas estas realidades. Hay empresas que ya están autorizadas para abrir y no han podido hacerlo
porque no tienen los recursos, ya quedaron sin poder abrir. ¿Cómo impacta esto la economía? Mira, hay una realidad muy dura. Dentro de la economía hay sectores que claramente están pasando porque su modelo ha sido chocado, que va desde aerolíneas, conocemos los casos, hospitality, hotelería, restaurantes, etc. La realidad es que los ingresos en muchas de estas industrias están muy cercanos a cero. Entonces, cuando vayas a tratar de reabrir, y aunque sea ya oportuno por razones de la salud pública, la pregunta va a ser si en efecto, dando un ejemplo en hotelería, aunque tenga todas las medidas de salubridad, la pregunta, ¿tenemos el mercado allí? ¿Van a poder llegar turistas todavía? ¿Va a tomar un tiempo para que esto pase? Entonces yo creo que hay que ir alrededor del análisis económico a través muy puntual de la dinámica de la industria y dentro de eso, obviamente la condición de las empresas dentro de esa industria. Flor, yo quisiera tocar un poquito el tema que está hablando Luis. Yo creo que es muy importante también que cuando van apareciendo las diferentes empresas en las diferentes fases o etapas, también se le dé la oportunidad de que se adapten o hagan adecuaciones en sus diferentes locales, porque las empresas, y tenemos que considerar esto, no tienen las adecuaciones que ahora se están exigiendo. Inclusive las clínicas privadas, hay que poner, por ejemplo, una mampara para que la secretaria quede protegida. En los lugares grandes, en empresas grandes que tienen comedores, probablemente tengan que ampliar los comedores. Así que yo sí creo que es importante que antes de que llegue la fase que le toque abrir a esa empresa, por ejemplo, también se le dé la oportunidad de que ellos empiecen a hacer sus adecuaciones para que cumplan con los criterios que el Ministerio de Salud ha solicitado. Doctor Mayo o doctor Sáenz, ¿vamos a tener una cantidad límite de colaboradores por áreas? ¿Habrá horarios escalonados? ¿Qué piensan ustedes que debe ser? No, por supuesto, todo tiene que ser escalonado, ¿no? Tiene que haber un porcentaje de la población empresarial que empiece, porcentaje bajo, e irlo aumentando a medida que avanza todo y se pueden documentar de que todo va bien, ¿no? Dentro de la empresa. Hay que también, evidentemente, pues las empresas tienen que reinventarse, ¿no? El teletrabajo va a tener que ser una modalidad permanente de aquí en adelante y tratar de evitar que las personas, sobre todo de más riesgo, los trabajadores de más riesgo y los colaboradores de más riesgo, personas arriba de 60 que tengan alguna comorbilidad, que se abstengan, evidentemente, pues en la medida de las posibilidades de asistir al trabajo, ¿no? Al trabajo presencial. Pero todo eso lo tiene que valorar la empresa. La empresa es la que conoce mejor su personal, sus actividades esenciales o no esenciales, las posibilidades tecnológicas de trabajar a distancia. Así que todo eso yo creo que la responsabilidad es básicamente empresarial. El Ministerio de Salud lo único que le toca es dar una especie de guía de cuáles son los requisitos para que una empresa abra, qué se tiene que estar midiendo, qué se tiene que documentar, qué se tiene que informar al Ministerio de Salud, etcétera. Pero la operatividad de la actividad comercial tiene que ser enteramente de la empresa, ¿no? Y la empresa tiene que saber que si, por ejemplo, no cumple con alguna que otra requisito que se ha sugerido, la misma empresa puede estar en riesgo, porque si empieza a tener un clúster, un conglomerado de casos dentro de la empresa, posiblemente el Ministerio de Salud va a decir que esa empresa tiene que ser cerrada hasta que empiece a controlarse el clúster, ¿no? Y que se hagan todas las medidas adecuadas. Así que yo no creo que a ninguna empresa seria le conviene relajarse o faltar al cumplimiento de las recomendaciones. En ese sentido, por eso yo siempre digo que es un asunto de corresponsabilidad, que el Estado no tiene que ser paternalista, sino sencillamente confiar en que la gente, educando bien y haciendo todos los adiestramientos necesarios desde el punto de vista sanitario, pues cumpla también con esa pequeña colaboración o grande colaboración que es la corresponsabilidad en la salud de todos los colaboradores, clientes, etc. 100% de acuerdo, Xavier y Flor. Así como el gobierno toma en cuenta el riesgo personal y riesgo laboral que hablaba al principio para abrir las diferentes etapas, asimismo cada una de las empresas tiene que
también estratificar a sus colaboradores según su riesgo personal y su riesgo en diferentes departamentos que trabaje esa persona o las diferentes funciones que haga esa persona, porque no es lo mismo estar en atención al cliente que ser un ejecutivo de tecnología, por ejemplo. Entonces, ver cuál de esas personas puede estar en teletrabajo. La idea es tener de ahora en adelante menos gente en la calle y menos gente en la unidad. Es absolutamente fundamental que haya mucha docencia y que se explique a la población todos los días y varias veces al día, y en las empresas que siempre le expliquen a los colaboradores cuáles son las medidas preventivas, porque es que esto tiene que generar un cambio de conducta. Si no genera un cambio de conducta, vamos a volver a tener brotes y epidemias más grandes de lo que hemos tenido, y eso es exactamente lo que no queremos. Así que cuando uno trata o quiere generar cambios de conducta, y de eso sabe muchísimo más Rogelio, por supuesto, tiene que, digamos, machacar las cosas y darle todos los días docencia, hasta que se convierta en automático el comportamiento de las personas. Lo otro que yo creo que es importante, y perdona que hable ahora, es, sobre todo en alusión a lo que decía Luis hace poco, el gobierno realmente, ni el Ministerio de Salud, ningún Ministerio de Salud tiene una bolita mágica de cómo hacer las cosas. Esta es una pandemia, esto es algo completamente nuevo, es realmente algo de ensayo y error. Y si uno se pone, por ejemplo, a resumir todas las estrategias de flexibilización de todos los países, se va a encontrar con que hay diferencias importantes. Entonces, cada quien tiene que adaptarla a la situación cultural y económica de cada país, ¿no? Por ejemplo, mucha gente criticó que por qué no se ponían las fechas para cada fase. Yo estuve de acuerdo en que se podían poner fechas tentativas. El asunto es que si a las 2 semanas, por ejemplo, nosotros vemos que hay ya un asomo de un repunte de casos, esa fecha va a cambiar. O sea, no puede ser una fecha escrita en piedra, ¿no? Entonces, se pueden poner fechas tentativas, pero asumiendo que la transición de una fase a otra va a depender básicamente de los números. Y en ese sentido, pues eso es importante. Y lo otro que es importante es que también mucha gente criticaba de, bueno, ¿y por qué mi actividad comercial no y es así, que implica más riesgo? Cada quien lo veía desde su punto de vista muy personal. Entonces, uno no tiene que complacer a una persona o a un grupo en particular. Uno tiene que tratar de complacer a todo el país y velar por la salud pública, que a mi juicio, por lo menos de mi posición de médico y mi posición ética, la salud pública es mucho más importante que la salud individual, ¿no? Y yo creo que en la medida en que nosotros entendamos eso y que seamos entes solidarios con el prójimo y que velemos un poco también por la colectividad, la humanidad va a ser mucho mejor, el país va a ser mucho mejor. Tal vez allí, añado nada más un poquito a lo que están diciendo Xavier y Miguel, es desde el punto de vista de las empresas, si bien entendemos que hay que ser, y somos todos, creo que la sociedad ha demostrado un grado de flexibilidad y de apoyo importantísimo a las medidas. Una gran parte de la población ha sido extraordinariamente apoyadora de todas las iniciativas, ¿no? Y mi sugerencia, mi recomendación sería tratar sí de marcar algunos de estos hitos importantes con toda la flexibilidad que requiere el cumplimiento de ciertas métricas, etcétera, pero que se vea, porque hay una serie de decisiones en el camino, tal vez una de las más importantes es la parte laboral, que yo creo que es tal vez la métrica más importante, la más importante después de la salud, y hay muchas decisiones pendientes, entonces que les permita a los negocios poder planificar tal vez con un poquito mayor certeza, y tal vez yo creo que reforzar la parte positiva, que si se logran ciertas métricas, es posible, así como que si se fallan, pues para atrás, pero que si se logran, a lo mejor hay hasta un espacio de lo positivo. Entonces, tal vez allí, y entiendo que estamos aprendiendo en la medida que caminamos, tal vez hubiera algo que ayudar a la expectativa de las decisiones que tienen que ser tomadas, que algunas han sido puestas en un estado de suspensión también, pero que seguramente por temas de recursos limitados en las próximas semanas, meses, no hay de otra que tomarlas. Entonces sí es importante tratar de cazar, ¿no?, en esa mesa
con flexibilidad, lo que es el plan lo más cierto posible con el tema de las empresas. Creo que ayudaría. En el siguiente bloque ahondaremos un poquito más en esto de las fechas, el plan de reapertura, los bloques. Vamos a un cambio comercial, ya volvemos. Esto de Flor Misrachi Pregunta, hoy con el especial Rompiendo el Confinamiento. En el especial de Flor Misrachi Pregunta, Rompiendo el Confinamiento. Doctor Moreno, ¿qué elementos están influyendo en nuestra salud mental fuera de la incertidumbre natural que provoca la situación? Hay dos cosas que son relevantes. En cuanto a el manejo de esto, hay unos líderes que están a cargo de manejar la pandemia, el confinamiento y la parte económica también. Si estas autoridades pueden ser claras en su transmisión de lo que están pensando, inclusive cuando no están claros, también transmitirnos eso para que lo podamos entender es muy importante. Así que la claridad de una comunicación bien intencionada y con conocimiento, o inclusive transmitir que a veces no sabemos muy bien dónde estamos, pero que sean pacientes, es muy relevante. La parte que a mí más me preocupa es aquellas personas que no pueden cooperar, porque se están aprovechando de la situación, porque están en flagrantes actos de corrupción, o porque no saben cómo obedecer las leyes con responsabilidad y sensibilidad a toda la comunidad. Este grupo es el que yo creo que más puede agitarnos emocionalmente, porque entonces empezamos a desconfiar de cuán juntos podemos caminar todo esto. La pregunta va para todos ahora. Quiero como hacer un corto análisis de la agenda de reapertura. ¿Qué ven que tenga congruencia y qué ven incongruente? Tal vez el punto que iba a hacer allí un poco es, si me pueden ilustrar hasta qué punto hay una coordinación y una planificación de lo que es lo óptimo en las medidas de la salud pública. Y por el otro lado, los recursos que se requiere, el Estado requiere, obviamente, para tener los colchones de atención, de infraestructura, de soporte, y los impactos económicos, un poco la discusión que hemos estado teniendo, donde la población más humilde, más vulnerable cuando hay estos ciclos a la baja. Entonces la pregunta es si hasta ahora ha sido básicamente una dimensión dentro del plan, o ha habido dentro del equipo tal vez una visión multidisciplinaria para los otros pilares de la discusión. No, el equipo técnico y el Ministerio de Salud en pleno han tenido reuniones con diferentes grupos interdisciplinarios, afuera, económicos y de otra índole, ¿no? Se ha tomado, por ejemplo, se han visto los modelos de McKinsey, que es una consultora internacional de negocios. Se ha visto también todas las indicaciones de INCAE, que es una entidad prestigiosa, y otras organizaciones realmente, y gente que ha ido enviando ideas, ¿no? por WhatsApp, por correo electrónico. Así que sí se han tomado en cuenta muchas otras ideas, y se ha también visto las experiencias que han sucedido en otros países con el tema de la apertura, ¿no? Así que esto ha sido son decisiones que se toman de forma global y tratando de adaptarlas a Panamá. Evidentemente fallas va a haber, todo es perfectible, pero hay que también tener en mente que esto va a durar todo este año y el próximo año. O sea que oportunidades para ir fortaleciendo, para ir perfeccionando la apertura va a haber bastante, y estoy seguro que cada vez se van a cometer menos errores, ¿no? Y vamos a hacerlo mejor, ¿no? En el tiempo, ¿no? Pero si no hay un buen tratamiento que mejore el pronóstico y no llega una vacuna, esto nosotros lo vamos a tener para rato. Así que oportunidades de mezclarnos, de conversar, de hacerlo mejor, por supuesto, y que haya más gente partícipe de las decisiones, por supuesto. Bienvenida sea. Por eso, Xavier, y disculpa que me meta, yo creo que todos decíamos al final lo mismo: las máximas medidas coercitivas que impacten mínimamente el problema socioeconómico. Entonces, aquí juega un papel fundamental los 4 millones de habitantes.
lo que queremos es cambio de conducta de la gente. Eso es lo que va a minimizar los muertos y eso es lo que va a tener mejor éxito o garantizar no sobrecargar el sistema de salud. Pero para poder que la gente cambie de conducta, tenemos que repetírselo y repetírselo y repetírselo. Así que yo sí creo que las campañas tienen que ir dirigidas en ese sentido. Ciertamente, mensajes claros otra vez vuelve a ser lo imperativo. Una comunicación clara entre las autoridades y la población es lo imperativo. Aquellos países a quienes actualmente les está yendo mejor y a quienes también les va a ir mejor son aquellos que pueden coordinarse muchísimo más a entendimientos comunes. Eso es lo que hay que establecer, que Miki bien está diciendo. Entendimientos comunes, porque entonces nos vamos a comportar en torno a ellos, ya sea en la parte de salud o en la parte económica. Y debo decir también muy claramente que la parte económica, en el fondo, no es un asunto financiero, es también un asunto de salud, porque es que yo estoy comiendo y cómo yo también me atiendo por otros problemas de salud que también pueda tener. Así que la parte económica realmente es un tema de salud casado. Además que el confinamiento también es un problema de mucha tensión y mucha salud. Así que cómo nos movamos en esos tres aspectos es un asunto que va a depender ciertamente de la coordinación y la comunicación entre autoridades y la población. Y eso requiere mucho entendimiento y mucha madurez. Okay. Lo otro que es importante son las lecciones aprendidas de esta pandemia, ¿no? Claro. Sobre todo, por ejemplo, salud y educación. Si nosotros hubiésemos tenido un sistema de salud pública único, fuerte, robusto, de atención primaria, como lo puede tener, por ejemplo, Costa Rica, o lo puede tener Uruguay, o los países escandinavos, seguramente nos hubiera ido mejor. Si nosotros pudiéramos tener una educación de calidad, este es un país demasiado desigual, pero que la educación pública sea de calidad, nosotros pudiéramos tener índices de educación, de comprensión, mucho mejores, ¿no? Y entonces ser más fácil la educación y el entendimiento de las medidas, ¿no? Entonces, en eso tenemos que trabajar después de la pandemia. Por eso yo siempre he dicho que la nueva normalidad tiene que ser una nueva y mejor, ¿no? Que no puede ser la misma, para que nos vaya mejor en futuras pandemias, que seguro va a haber. Totalmente de acuerdo. Fíjate, una de las cosas que tenemos que cambiar, Flor, que decía el doctor Sayores, un sistema único de salud. Desde hace muchísimo tiempo estamos hablando de esto y está también la hoja de ruta también trazada para el sistema único de salud. En el 2016 se empezaron entonces a homologar las distorsiones que crea el tener este sistema bicéfalo que tenemos hasta ahorita. Había diferentes salarios para funcionarios con las mismas asignaciones. Eso se homologó. Se homologaron la inmensa mayoría, se está creando una sola lista de medicamentos. Se homologaron la inmensa mayoría de distorsiones que existen o que existían. Y yo creo que se ha ido agrupando. Y yo creo que esta pandemia, como bien acabas de decir, ha servido para que la gente entienda que la ruta es prevención y que el sistema de salud único, específicamente en el área de salud, es a donde tenemos que ir definitivamente. Que el Ministerio de Salud sea el regente con las funciones esenciales de salud pública, promoción y prevención. Probablemente la Caja de Seguro Social sea el ente que atiende y el financiamiento tiene que ser mixto. Yo creo que si sacamos esto de enseñanza tendremos un mucho mejor país. Yo también espero que la población aprenda que la corrupción en el ámbito político que hemos estado arrastrando o el aprovechamiento particular nos hace muchísimo daño. Si vamos a salir también de esta, tenemos que darnos cuenta que ambos tipos de comportamiento, tanto la corrupción a nivel de empresas públicas y el aprovechamiento por particulares, es un asunto que descoordina tremendamente a toda la población y nos hace daño y no somos capaces entonces de surgir con más coordinación. Flor, yo añado un poquito en paralelo al tema, a las reformas, al sistema médico que se discuten. Yo creo que hay un paralelismo tremendo con el tema económico, que dicho sea paso, económico tiene que ver con el bienestar de la gran mayoría. Y es que no podemos pretender que después de esta disrupción tan severa que ha sufrido el mundo, realmente podemos estar haciendo las cosas igualito que antes de. Y es una oportunidad dorada, así como en el tema médico, es una oportunidad dorada para encarar las reformas de corto y mediano plazo, y hay cosas que son de corto plazo, que realmente nos permitan dar esa vuelta de esta bajada, que todavía no termina, todavía estamos en proceso, como bien explicado, pero que va a depender en gran medida no de lo que sucedió, sino de lo que haces. Y lo mismo aplica con el tema económico. Entonces, sí hay una oportunidad dorada para este país
que nos agarró la pandemia después de una expansión larguísima. Recordemos que esta es la segunda vez en 50 años que se contrae la economía, en el PIB corriente, dólares corrientes, etc. Es decir, toda la generación de panameños, lo único que conoce es una expansión. Y por primera vez en la vida, profesionalmente, una generación le está tocando una contracción. Entonces yo creo que es una oportunidad dorada para que el sector privado proponga, se discuta con el sector público y se acuerde cambios que nos ayuden a hacer este país no solamente más productivo, sino más competitivo. Es la única manera que vamos a salir relativamente rápido de esta situación. Doctor Moreno. Inicialmente, en la primera fase que hasta ahora, según los doctores nos han comunicado, la hemos logrado en cuanto a su propósito bastante bien. Estaba muy centrada en la parte de salud, entendiblemente. El virus, la preocupación por el virus, por la enfermedad, por morirnos. Pero en lo que el tiempo va pasando, la ansiedad va siendo generada más bien por otros dos problemas que son muchísimo más inminentes, mucho más que el riesgo de contagio, y la población le va perdiendo un poco de temor a este riesgo de contagio, que son por los efectos del confinamiento, que es algo muy presente, y porque no tengo que comer, es algo hasta aún más presente todavía. Cuando estaba haciendo también mis investigaciones sobre las reacciones emocionales en todos estos problemas de pandemia mundialmente, históricamente, es curioso que la tasa de suicidios y problemas emocionales sube no tanto por la pandemia, sino por los problemas económicos. Son las crisis económicas las que más causan una turbulencia social. Y cualquier hoja de ruta que se trace tiene siempre que estar muy vinculada con cómo la sociedad va reaccionando por el confinamiento y por estos problemas económicos a lo que las autoridades van planteando. Sin un diálogo continuo va a haber una explosión social, no importa qué hoja de ruta nos tracemos. Flor, yo nada más quería añadir, tal vez, a mí me parece que después de 2 meses y medio, nada más les pido un poquito de empatía, después de 2 meses y medio de estar confinado y en la última etapa 4 horas a la semana es lo que puede salir, y que me digan, mira, es que si no se portan bien, vas para atrás. Espérate un momento, me estás diciendo que por una variable que no controlo es posible que el confinamiento que tengo se puede extender, pero con un supuesto que me parece que ya no sería razonable, de que alguien que sabe cuidarse, ser oportuno, mantener su distancia, va a estar confinado, a estar en su casa y puede salir 4 horas a la semana y las mujeres 6. Me parece que eso crea un mensaje muy fuerte, una presión terrible, porque ya estamos hablando de confinamientos más prolongados por variables fuera de control. Y me parece, un poquito en línea con lo que decía Rogelio, que en realidad sí hay un riesgo muy material en algún momento de un tema social, que es una de las patas de la mesa. Cerca de la mitad de la población panameña no vive de ahorros. Los mejores planes que se han podido dar de apoyo a la población, sabemos que son una ayuda, pero que no son suficientes, y que hay una parte de la población que se gana realmente su vida en el trabajo de día a día, semana a semana. Entonces, yo creo que estamos llegando ya a ese punto donde la mejor voluntad poblacional de apoyar absolutamente, yo creo que ha habido, repito, yo estoy impresionado de la buena voluntad de la población en una gran medida. Ya a estas alturas lo que quiere empezar a ver es un poquito de apertura, y dentro del plan, por ejemplo, a mí me parece, allá de que yo no estoy a lo mejor en el grupo 1, yo quisiera ver un poquito más de espacio para las personas que no están en el grupo 1 de poder salir un poco más en el número de horas semanales, ¿no? 4 horas a semana, me parece, o 6 horas, me parece que es un confinamiento bastante agudo, ¿no? Vamos a un cambio, volvemos y le damos la palabra al doctor Sanz Llorens para que conteste un poco esto y también la forma de comunicar del gobierno sobre la pandemia. No se vaya, esto es Flor Miserachi Pregunta, hoy con el especial Rompiendo la Cuarentena. Ya de vuelta en Flor
Flor Miserachi pregunta, doctor San Llorens, mucho se habla hay muchas críticas acerca de la forma en la que el gobierno está dirigiéndose a los ciudadanos. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, a mi juicio, desde el punto de vista sanitario, las recomendaciones han sido bastante bien llevadas, con base en la evidencia. Quizás tú te puedes referir a lo mejor a lo que alguna gente critica de que el gobierno parece, o el Ministerio de Salud parece tratar a los ciudadanos como si fueran niños o amenazándolos de tal o cual cosa. Yo nunca he estado de acuerdo con el discurso amenazante, evidentemente. Yo creo que, como dije anteriormente, todo tiene que ser por convencimiento. Tenemos que explicar las cosas para que la gente las comprenda por qué se hacen, y la gente, una vez que las comprenda, tiende a ser más responsable y aceptarlas. Doctor Moreno, ¿qué impacto tienen estos regaños en la mentalidad de la gente? Una pregunta muy interesante. Eso refleja, yo creo, una situación nacional de larga data. Por un lado, el paternalismo, y por otro lado, un problema muy severo de educación que tenemos de arrastre. Lo óptimo sería que las autoridades nos comuniquen algo claramente, que la población tenga la capacidad de entender y experimentar en cuenta propia la propuesta que las autoridades nos están ofreciendo. Cada vez que tratamos a los demás como niños y los condicionamos con premios o castigos, simplemente estamos como marcando un infantilismo que no nos lleva a poder entender y aportar más en base a un entendimiento y un convencimiento propio. Estoy haciendo las cosas simplemente porque me las dicen, no porque yo las logro descifrar y entender por cuenta mía. Así que yo también rompería un poquito estos lineamientos en la intención de que la población despierte un poco, entienda mejor las cosas y colabore desde el entendimiento, no desde el premio o el castigo. En esta misma línea entra el tema de la ley seca. Doctor Mayo, usted fue ministro de Salud. ¿El MINSA tiene facultades para limitar o suspender derechos de la ciudadanía, actividades legales como la ley seca, cosas que no tienen que ver con la pandemia? En situaciones en las que está en peligro la salud pública, por supuesto que sí. No solo es que tiene la posibilidad de hacerlo, sino que es una obligación conservar la vida y la salud de la inmensa mayoría de los panameños. Y yo quería tocar el tema que se estaba hablando inmediatamente antes, porque a veces tendemos a pensar todos en que todo el mundo piensa como yo pienso, o todo el mundo reacciona como yo reacciono, y eso no es así. Yo no estoy diciendo o estoy de acuerdo con la forma en que se llama la atención o no. Yo lo que creo es que hay que decirle a todo el mundo, sí hay que decirle las posibilidades de que tengamos que regresar, porque vuelvo y repito, por la conducta de 2 o 3 o de los 5 probablemente que estamos en este programa debatiendo o conversando, que sea adecuada, no quiere decir que porque otros 8 se portan mal y la mortalidad, por ejemplo, sube en Panamá, tenemos que todos entrar entonces en esa cuarentena. Yo no sé si decirlo en forma de regaño o no, pero el ministerio está tratando de velar por la salud de los 4.2 millones de habitantes. Entonces, vuelvo y repito, no tenemos una varita mágica para saber cuál es el punto de equilibrio, y a la población hay que enseñarle. Y ahí es donde yo creo que es donde hay que hacer el esfuerzo en este momento, en divulgar diariamente y muchas veces al día cuáles son las medidas que hay que cumplir para que cada día más gente las pueda cumplir y no tengamos que regresar. Pero hay que estar consciente de que regresar a una cuarentena o regresar a la fase anterior siempre es una posibilidad. Doctor San Llorens, su opinión de la ley seca. La doctora Turner habló de estudios en los que se basaron para quitarla. ¿Cuáles son esos estudios? Esos fueron informes del personal de seguridad, del Ministerio de Seguridad, ¿no? Y de la policía. Básicamente la violencia, los índices de violencia doméstica y las manifestaciones o las salidas irresponsables de la gente en tragos en algunas áreas que ponían en riesgo pues, la tranquilidad colectiva, y tenía que utilizar personal de la policía dedicado a esa actividad irresponsable y no utilizarla en las otras actividades que pueden ser importantes desde el punto de vista de control de la pandemia, ¿no?
Si establecieron si establecieron la ley seca por temas de violencia doméstica y para que la gente no gastara en lo innecesario, ¿la quitaron por qué? ¿Ya el alcohol no incide en la violencia doméstica o fue presiones? Bueno, yo creo que también fue una cuestión de ensayo y error, ¿no? Y se mide con los índices, y se mide para ver si aumenta o no aumenta, o si el aumento de la indisciplina o de la violencia es de algún foco en alguna comunidad y no necesariamente a nivel nacional. A mi juicio fue una cosa también de ensayo y error, ¿no? Para ver qué acontecía, ¿no? Porque había muchas críticas y lógicamente, aunque uno no tenga que hacerle caso a la crítica necesariamente, pues cada vez que hay críticas pues hay que escucharla, hay que razonarla y hay que tomar directrices para tratar de convencer de que esa crítica es o no es adecuada, ¿no? Así que yo no estoy en desacuerdo ni con la medida inicial de haberla quitado, ni con la medida inicial después de haberla levantado. Pero si cualquiera de las dos actividades o estrategias se puede medir desde el punto de vista del impacto y desde el punto de vista del cumplimiento y la responsabilidad y los números, eso sería lo ideal, ¿no? Sería poder medirlo con evidencia local, el impacto que ha tenido la medida o la quitada de la medida. Para mí la ley seca tiene un trasfondo muy, muy importante en lo que anteriormente hablaba sobre comportarnos todos con madurez y como adultos responsables y sensibles. Hace muchísimo tiempo en Panamá había regatas en las calles y los buses rojos hacían regatas y mataban gente. La solución nunca fue retirar los buses para tratar de disminuir la incidencia de las muertes por esos buses. La solución es cómo conductamos a que las personas no hagan regatas. Es exactamente igual con el alcohol. El problema no es el alcohol. El problema es las personas que no pueden ser sensibles y que no pueden cooperar. Y en esa misma línea tenemos entonces que desarrollar la madurez de la población. No quitar las cosas como un castigo para el niño que no puede entender. Licenciado Navarro. Sí, yo nada más quería añadir que yo entiendo el tema del comportamiento, pero también entiendo el tema de los derechos. De nuevo, creo que en la medida que se extiende mucho el periodo, va a empezar a reñir los objetivos. Y entiendo que son tiempos extraordinarios. Lo resumo en palabras de un muy buen amigo mío que me dice que hace apenas un par de meses a nadie se le hubiera ocurrido que el último número de la cédula podía ser tan importante y tanto más importante inclusive que el primero, que es su provincia. Yo creo que cuando ya tú llegas en la vida al punto donde dices, yo espero que esta medida podamos irla desfasando, lo que me indica es que probablemente estoy empezando a mirar a Rogelio y mucha otra gente que vamos a estar buscando los servicios de buenos profesionales para que nos ayuden en la transición. Entonces, de nuevo, creo que hay un equilibrio y el caso de Panamá, yo entiendo que hay unas métricas, entiendo que en este periodo nos hemos estado preparando para tener facilidades, tener la organización. La verdad que el mayor de los respetos a todas las personas de la salud y el resto de la infraestructura humana que le ha dado el servicio al país, mientras algunos de nosotros, o muchos de nosotros, hemos estado en cuarentena. La verdad que creo que es algo que agradecidos por siempre, pero yo creo que hay un punto donde tenemos que empezar a asumir un riesgo un poquito mayor, porque al final, a corto, ustedes son los expertos, corto de realmente las vacunas o terapias, etcétera, pues probablemente, como bien lo han descrito, vamos a tener esas olas, que es parte del proceso, ¿no?, que podemos esperar. Lo otro que no se tocó con respecto a la ley seca era el tema del contrabando, ¿no? Eso sí se documentó, un aumento en el contrabando del licor. E incluso había muchos rumores de la ciudadanía en general de que este contrabando incluso estaba siendo amparado o protegido en algunas comunidades por algún tipo de autoridad local. Las mismas que querían mantener la ley seca, entonces. Eso es un rumor. A mí realmente no me consta y sería irresponsable de mi parte acusar a alguien. Pero todas esas consideraciones hay que tomarlas en cuenta, evidentemente, a la hora de tomar decisiones. No son decisiones fáciles, ¿no? Y yo vuelvo incluso a unas palabras de Luis, de la empatía. Hombre, yo creo que a mí personalmente no me falta empatía con el prójimo. Yo creo que a los médicos, por regla general, lo que más tienen es empatía y vocación para servirle a los demás, ¿no?
Y todos estamos cansados con esta cuarentena, a todos nos afecta, a todos nos afecta a uno más que a otro, etcétera, a todos nos afecta la cuarentena y yo entiendo que el impacto económico es un impacto que influye mucho en el impacto social, eso van de la mano. A mí realmente no me tiene sin cuidado, por ejemplo, o me es un poco indiferente la salud financiera de una persona en particular. Pero lógicamente la salud financiera de las empresas incide en la salud financiera o económica del país. Y si influye en la del país, al final el ciudadano, el que menos tiene, el que está en la informalidad, el que es pobre, a ese le va a impactar mucho más que a la persona con recursos que va a tener un colchón de meses o años en que puede vivir de esos recursos. Entonces, quizás yo sí creo explicarlo un poquito mejor hará que la gente lo entienda mejor y lo cuestione menos. No, definitivamente. Por eso, entonces, si el impacto social va a ser importante y yo creo que la reactivación de la economía es importante para eso, porque la gente al final se va a morir de hambre y no de COVID, ¿no? Precisamente por eso, ¿no? Entonces, yo creo que todas esas cosas hay que tenerlas siempre en cuenta, ¿no? Porque entendamos algo, la reactivación económica se va a dar, la economía se va a resucitar tarde o temprano. La gente que ha muerto, esa no la vamos a poder resucitar, ¿no? Entonces, yo creo que ahí tenemos que estar bien claros en ese enfoque sanitario como imperativo ético fundamental. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias, doctores. Gracias por acompañarnos hoy. Esto fue Flor Misrachi Pregunta, Rompiendo la Cuarentena.